Muy buenas, sean todos bienvenidos a otro video más aquí en su canal. Hoy vamos a hablar sobre los cables de bujías y sus características, cómo están conformados internamente, para que nosotros aprendamos a conocerlo y saber cómo opera un cable de esto. Voy aquí a desenvolverlo, mírelo. Yo tengo este aquí, pero abrí uno por la mitad para mostrarle cómo está su estructura interna, ya que vamos a hablar de él. Entonces, lo primero que vamos a mostrar en el cable son estos capuchones. Estos capuchones son los que están encargados de mantener o redirigir la corriente para que la corriente no salte hacia ningún lado. Van a un extremo, mírelo aquí, y al otro extremo el otro extremo tiene otro capuchón que entra a la bujía. Esta es la parte que entra a la bujía y esta es la que se conecta a la bobina y la bobina pasa al distribuidor. Entonces, es lo primero, son capuchones aislantes que evitan que la corriente salte. Aquí vemos, vamos a ponerlo por aquí. Ahora, la primera pregunta que hay que atender, porque lógicamente cuando hablamos de estos cables, lo primero que le llega a la mente a uno es de qué están hechos los cables de bujía. Los cables de bujías, como este, vamos a ponerlo por aquí, están hechos de dos capas de goma de silicona. Pues yo abrí uno por la mitad, pero se lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar, mire. Aquí en el centro usted ve un huequito negro, ya está, ahí va una, digamos así, un hilo. Más adelante vamos a hablar de él, perdón. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar sobre las dos capas de silicona. Mire la primera capa, que es el núcleo negro, y la segunda capa, que es el núcleo anaranjado. En algunos casos es amarillo esta primera capa, o mejor dicho, esta segunda capa, en algunos casos es amarillo, en otros casos es azul, dependiendo del color del cable. En este caso, pues esta. Entonces, esta capa, dos capas de silicona, tiene una función muy importante. Perdón aquí que haya movido el celular. Muy importante. Ellas son dos. Les voy a mostrar la interna. Aquí se lo estoy mostrando así, ¿no? Te lo ve ahí, pero yo abrí un cable de esto. Y aquí vemos la primera capa. Mírela aquí. Es hecha de goma de silicona. No es una tira, es hecha. Aquí yo la corté, vamos a ver si logro encontrar por dónde la corté para que usted se dé cuenta. Mírelo aquí. Dentro de esta capa de goma de silicona, que es la primera, va un hilo, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, esta capa es la que nosotros vemos aquí, esta negrita, es esta. La corté para que usted se vea. Y de ahí adentro pues saqué lo que el hilo, del cual también vamos a hablar, y su característica, lógicamente. La segunda capa es esta, que es un poco más flexible y va así, por dentro. Nosotros vemos el cable aquí normal, pero esta va así. Entonces, eso son dos capas de silicona que van ahí. Esa goma de silicona tiene como característica, o como una de las características especiales, actuar como aislante al alto voltaje que sale de la tapa del distribuidor, lógicamente enviado por la bobina. La bobina produce, yo hablé de la bobina en uno de mis videos, la bobina produce un alto voltaje en el secundario, que al ser switchado por el módulo de encendido, él
ella por lo menos suelta ese alto voltaje, y son altos voltajes que son bastante peligrosos. Alguien preguntó que si eso mataba gente. Sí, porque alcanzan de los 18.000 hasta los 35.000 voltios. Ahora, ¿por qué no destruye la bujía? Porque la bujía tiene un resistor, un electrodo resistor que reduce ese voltaje. Entonces, por eso todas las bujías no son iguales. Para unos carros hay un resistor de menos capacidad y para otros hay uno de más capacidad, porque hay carros que requieren chispa bastante alta. Entonces, este cable es un aislante, actúa como aislante a las altas tensiones que produce la bobina. ¿Y por qué usa estas dos capas que acabo de mostrarle? Esta y esta. Mírenla aquí adentro. Esto no vaya a pensar que es el hilo, ¿no? Esto es otra capa de silicona que... Vamos a tratar de abrirla, ya la abrí. Ajá. Esta es otra capa de silicona que lo que hace, mírenla aquí, me pasa que es un poco más gruesa, que lo que hace es, mírenla, ahí está, que lo que hace es aislar el alto voltaje para que ese voltaje no vaya a afectar en ningún momento el motor o vaya a tocar algún instrumento electrónico y lo vaya a dañar. Entonces, una de las cosas que hace ella es aislar el alto voltaje que pasa por un conducto, que lo vamos a ver ahorita. Eso es una de las cosas. Otra cosa que ella está hecha o le hicieron es para soportar las altas temperaturas que maneja la bobina, y que si hubiera sido un caucho normal se hubiera derretido, se hubiera como estirado. Eso es soportar altas temperaturas y ser un aislante. Por eso esta silicona es una goma de silicona especial, no es cualquier silicona. Entonces, esa es una de las características que tiene este cable o que tienen todos los cables de bujía: soportar altas temperaturas que se producen por el paso de la corriente a través de ella. Entonces, eso es. Ahora, su núcleo está conformado por este hilo. ¿Qué es este hilo? Este hilo se conoce como fibra de vidrio. Mírenlo ahí. Es una fibra de vidrio que tiene como función recibir, aquí está, recibir, y voy a mostrar algo aquí. Mírenlo aquí. El hilo sale aquí, déjenme enfocarle bien. Ajá. El hilo sale aquí y se dobla hacia adentro para chocar con esta lata que entra a presión aquí. Por eso dejé este espacio aquí, dejé este pedazo de goma y dejé para que usted entienda. Entonces, al entrar ahí, él recibe un voltaje de 18 a 35.000 voltios de acuerdo al tipo de bobina que tenga. La seca produce más voltaje. Él controla, o por medio de él, perdón, pasa la chispa. Ahora, este hilo que está hecho de fibra de vidrio, este hilo lo que hace es actuar como un resistor, un cable resistor. O sea, él recibe el voltaje, vamos a poner un ejemplo, 35.000 voltios, y él lo reduce de 35.000 a 30.000 voltios o a 28.000 voltios. Cuando sale de aquí, aquí entra 35.000, cuando sale de aquí, que sería por este lado, así, ya los 35 no llegan los 30. Al llegar los 30.000 voltios, entran a la bobina a la bujía, y la bujía cumple otra función. Como tiene un hilo que también actúa como resistor, reduce ese voltaje aquí a menos voltaje. Por lo menos salieron 35.000 voltios de bobina, entra a la tapa distribuidor, se distribuye por el cable, entra aquí, bueno, ya salió aquí, perdón, entra a la bujía de los 30.000 voltios, la bujía lo reduce a 25.000 voltios. Por eso digo, no todas las bujías son iguales para todos los carros, y no todos los cables de bujía son iguales. Muchas personas cometen ese error
Por eso cuando uno va a instalar un cable de bujía, los cables de bujía, uno lo que hace es utilizar el manual del carro, donde el que creó el carro te dice a ti qué capacidad debe tener el cable de bujía para controlar una chispa. Porque si la chispa es muy alta, si el cable de un Toyota, que es un carro que genera una chispa muy alta, comparado con un Chevrolet Aveo, usted le pone los cables de un Toyota, un Chevrolet Aveo, o la bobina de un Toyota a un Chevrolet Aveo, con los cables de un Chevrolet Aveo, corre el peligro de dañar el módulo o la centralita. Entonces hay que averiguar primero qué capacidad requieren los cables de silicona. Entonces esta fibra de vidrio tiene esa característica de actuar como resistor. Ella reduce el voltaje. Ahora, miren, la fibra de vidrio tiene características especiales. Es flexible. Mírenla aquí, no se parte. Es flexible, muy resistente a altas temperaturas, porque yo dije que está entrando un voltaje muy alto, porque hay bobinas que generan un voltaje altísimo, el secundario, entra un voltaje muy alto y eso calienta. Al calentar, pues lógicamente si hubiera sido un hilo de cobre lo parte, no es capaz de soportarlo, lo parte, entonces resiste a alta temperatura, es ligero, no es pesado, buen aislante y resistor, y vuelvo y digo, actúa. Ahora, ¿cómo yo mido un cable de esto? Sencillamente, usted utiliza un multímetro, pone la punta negra aquí, y pone la punta roja acá, o como quiera, inviértalo. Roja aquí, negra acá, o roja aquí, negra acá, o roja aquí o negra acá, como usted quiera, eso es el gusto suyo. Debe medir por debajo de 200, máximo 200. De ahí para abajo debe venir, porque la resistencia, el uniaje de estos cables son bajitos. Cuando un cable mide 400, 600, es un cable que ya tiene su vida útil deteriorada, es un cable que está deteriorado. Hay gente que me dice, no, que el cable midió 9000 ¿qué? ¿Ohmio? Ese cable no sirve. Así sea el carro que sea. Y no se mide como 9000 ohmios, se mide como 900. ¿Por qué? Porque hay personas que no de pronto conozcan bien el multímetro y está el ohmio y el, digamos así, el ohmio más bajito. Entonces, para que usted entienda, ahorita no me acuerdo de la frecuencia, pero en otro video le explicaré, les mostraré. Hay un ohmio que es bastante bajo y en estos cables el ohmiaje es bastante bajo. Entonces, es una forma digamos así, de conocer cuando el cable está mal. Entonces, ¿de qué está hecho el cable? 2 gomas como aislante, una fibra de vidrio que actúa como cable resistor para que pueda actuar, y la bujía. Ahora, alguien dijo que yo repetía mucho. No es que yo repita o yo repito, no es para porque de pronto me siento inseguro. No es eso, no es eso. Lo hago es para tratar de que la información se le quede a usted en su mente, porque a veces me han dicho que yo hablo muy rápido y pues al hablar muy rápido hay cosas que paso por alto. Entonces, para que usted tenga idea de cómo trabaja esto: fibra de vidrio, goma de silicona, capuchones, punta de disparo, y en conclusión, eso es o está estructurado un cable de bujía. Ahora la pregunta, ¿todos trabajan iguales? Todos trabajan igual. Cambia es la capacidad resistiva, nada más. Por eso dije, el que máximo mide 200, hay otros que miden 180, hay otros que miden un poquito más bajito. ¿Por qué? Porque él va a actuar como una resistencia por el alto voltaje que produce el secundario de la bobina. Entonces, bien, mis amigos, sí. Aquí comparte el video, dale tu like, sigue apoyando el canal. Gracias por su apoyo. Nuevamente le digo, el canal sin el suscriptor, sin ustedes los suscriptores, no es canal. Y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos.